Para comenzar, ¿quién es el jefe de facto de los militares? ¿Padrino? Bueno, Padrino es el ministro. Sí. Por cierto, este año cumple 10 años de ministro, una cosa absolutamente anormal, ¿no? Normal. Es una persona que está profundamente cuestionada. Ahí, no es respetado. No es respetado. Por sus subordinados. Y por el país entero. Y por el país, exacto. Pero al mismo tiempo también hay, por ejemplo, una cosa es el ejército, digamos, la Fuerza Armada como tal, pero tienes la Guardia Nacional, por ejemplo, que es un cuerpo... Poderoso, ¿no? Poderoso, que está en la calle, claro, que está en las alcabalas, en las carreteras, y que no necesariamente tiene, digamos, el liderazgo de Vladimir Padrino. Comprendo. Y entonces aquí pudiera perfectamente producirse una... Y luego tienes el problema de los mandos medios, que es un gran enigma, siempre lo fue. Claro. Es una gente que ha sido maltratada, ¿no? Que ha sido pisoteada. Por ejemplo, hay promociones, no quiero entrar en los detalles de eso, pero hay promociones que por el hecho de que no estaban conectados, entonces los relegaron, sí, gente que no ascendieron. Sí. Hay mucho resentimiento en esos cuadros, ¿no? Que son los que al final del día manejan la soldadesca, manejan todo, digamos, la operatividad de una Fuerza Armada para frenar o actuar. Es muy importante lo que estás diciendo. Sí. Porque eso significa entonces que, digamos, los generales leales a Maduro no necesariamente tienen todo el control de la soldadesca, de la tropa. No tienen todo el control. No tienen. No. Y fíjate, es una cosa que es importante decirlo. Maduro, nominalmente, Vladimir Padrino tiene un salario de $8, ¿no? Oficialmente. ¿Al mes? ¿No? Al mes, sí. Aunque usa un reloj de $12.000 y vive una vida que, por supuesto, qué grosería, no alcanza. Claro. Entonces, para Maduro poder mantener las lealtades, no pienses que se trata de, digamos, un convencimiento ideológico. Los generales no están convencidos, o sea, esto no es un tema de solidaridad por el hecho de que yo quiero ser revolucionario, sí, Chávez, etcétera, sino porque hay dinero. Claro. Entonces, Maduro les paga, ¿no? El problema es que el dinero no alcanza para todo. Claro. Y se queda arriba en ese alto mando y en esos mandos que no transmiten todo eso. Entonces, es un problema, ¿no? Eso genera resentimiento de los mandos medios, como tú decías. Y de los bajos también. Y en los bajos también. Ahora, tú decías plan B. ¿Cuál sería el plan B de Maduro? ¿A dónde escaparía Maduro si tuviera que irse? Mira, uno diría Cuba. Cuando hubo digamos, el intento de sacar a Maduro en el 2019, sí, esto viene el propio vicepresidente de Estados Unidos en ese momento, que era Mike Pence. ¿Estamos hablando del 30 de abril? No, sí, el 30 de abril de 2019. Leopoldo, Guaidó, Christopher Figueras. Eso. Sí, exacto. Mike Pence dijo públicamente que que Maduro, para el momento que se produce en la mañana que sale Leopoldo López con Guaidó afuera en la calle, que ya Maduro en ese momento estaba montado en un avión listo para salir. Wow. En el aeropuerto de Maiquetía, que es el aeropuerto internacional de Caracas. Wow. Estaba listo para despegar y entonces, según él, los rusos, o sea, la gente que había allí de la embajada rusa o de los militares asesores rusos, lo obligaron a salir del avión para que tú no te puedes ir en estas circunstancias, ¿no? Aparentemente iba a irse para Turquía, que es el lugar donde ellos aparentemente han adquirido propiedades y tienen una serie de facilidades y acuerdos, ¿no? Sí. Y entonces... los rusos lo convencieron de no huir. Y la fuente es Mike Pence. Mike Pence nada menos. Y yo he hablado el otro día con Javier Moro, un gran periodista español que entrevistó largamente a Leopoldo López, y él me decía que cuando Leopoldo llega por fin a España, hombre libre, se reúne con Pedro Sánchez y Sánchez le pregunta, ¿pero por qué Maduro está en el poder? Y Leopoldo le dice, los rusos. Y además los turcos y los chinos y los iraníes, pero principalmente los rusos. Ahora, yo no sé si los rusos en este momento, porque en ese momento no estaba la guerra con Ucrania. Ahora están distraídos. Distraídos y además lo que pasa es que haría falta, digamos, una presencia masiva que no existe, no va a haber, no hay dinero tampoco para pagarla, para poder detener una avalancha que puede venirse encima, ¿no?
Y Cabello, Diosdado Cabello, ¿qué haría en esa circunstancia? ¿Es creíble para ti una hipótesis en la cual Diosdado Cabello ve la oportunidad de guillotinar a Maduro y de convertirse él en el jefe? Mira, cuando tú ves todo lo que está pasando en el chavismo, es una pelea a cuchillo. A cuchillo. ¿No? A cuchillo. Este quiere guillotinar al otro, el otro también quiere, sí, y quieren entregarse. Ha habido varios intentos de Maduro, con ayuda de los cubanos, de entregar a Diosdado a los americanos. Nada menos, ¿ah? Y al revés, ¿no? Y al revés. Entonces, esa pelea hay. Es posible que haya un compromiso. Todo esto puede ocurrir ese día de las elecciones. Ese día. O sea, que Diosdado diga, mira, yo garantizo que Maduro tal, llegas a un acuerdo, me permites a mí ciertas cosas, y Maduro sale del poder y ustedes son los... Sí. Eso puede ocurrir también. Puede ocurrir. Con lo cual, entonces, si te leo bien, María Corina Machado ha acertado en insistir por la vía electoral, porque solo la vía electoral podría, digamos, provocar esa tensión, ¿verdad? Mira, a mí me parece la jugada que ha hecho María Corina en los últimos meses una jugada maestra desde cualquier punto de vista. ¿Por qué? Cuéntanos. El régimen no tiene excusas, ¿no? O sea, ella no le ha dado, digamos, elementos para decir, mira, yo quiero ser... No, ella quiere la vía electoral también, igual que tú. Correcto. ¿No? Luego, y pacífica. Por ejemplo, hizo la jugada maestra de enviar digamos, un decoy, un conejillo que era Corina Lloris, pero por otro lado metió sin que nadie se diera cuenta a González Urrutia. Sí. ¿No? Sí. Y cuando se destaparon la jugada, el candidato era González Urrutia. Sí. Se burló del régimen. Completamente. Por un lado. Y luego toda esta campaña masiva, que a mí me parece impresionante, Jaime, porque el gobierno ha montado un aparataje de espionaje tremendo, que yo he escrito sobre eso, ¿no? O sea, se ha gastado millones, tiene toda una estructura de miles de hackers, de policías, de inteligencia militar, tiene a los cubanos que están metidos en los cuarteles. Sí. Y sin embargo, ellos no han sido capaces de anticipar las jugadas de María Corina. Les ha ganado la jugada. Les ha ganado la jugada, pero de una manera increíble. Sí. Y luego otro elemento que es muy importante es que la conexión de María Corina Machado con la gente, ni siquiera Chávez la tenía, ¿no? O sea, María Corina es un fenómeno sin precedentes. Sin precedentes. Pero porque hay una conexión espiritual. Exacto, es espiritual, exactamente. No es política. No lo es. No es sino es... A mí me quedó grabada la imagen de una mujer que le presenta a la Virgen y le dice, mira, tu hermana. Tal cual. O sea, tal cual. Aquí hay un fervor religioso. Sí. Con lo cual, cuando tú tienes a una persona fervorosa, esa persona está dispuesta a hacerlo todo. Tal cual. Hasta perder la vida. Exacto. Has descrito muy bien el liderazgo de María Corina. Es un liderazgo espiritual y ella es la Virgen. Ella Exacto. Es la inspiración, ella es la bondad, la ternura, o sea, es la luz, ¿no? En medio de las tinieblas, la luz proviene de ella, ¿no? Va a ser difícil que Maduro le gane a esa luz. Así es. ¿No? Y puede provocar, como te digo, ¿no? O sea, un anuncio que María Corina solo diga estas palabras, nos robaron las elecciones. Tú te puedes imaginar lo que eso puede significar. Sí. Vamos a la pausa, te pido una respuesta corta. ¿Cuál sería el plan B de Diosdado Cabello? ¿Tú crees que también escaparía a Turquía? Diosdado ha dejado saber que él se va a quedar, ¿no? Yo creo que va a ser complicado porque él enfrenta enemigos muy poderosos. Él mismo se ha fabricado sus enemigos. Yo no lo ves afuera. No lo veo afuera, pero tampoco lo veo adentro. Vamos a suponer, es el escenario que yo me temo va a ocurrir, ¿no? Que el señor Elvis Amoroso, el presidente del Tribunal Electoral, anuncia que Maduro sacó 58 y González Urrutia 36. ¿Qué viene luego? O sea, ¿el país va a tragarse ese sapo crudo del fraude? Mira, hasta ahora todas las elecciones, los resultados han sido anunciados después de la medianoche. En primer lugar, ¿no? Buen punto. Sí, porque una vez que tienes los resultados, entonces comienza todo el tema de la manipulación. Estas personas necesitan, en el pasado lo han hecho, han manipulado los resultados para ofrecer evidencia. Sí. Pero también es un momento en que tú mides tus fuerzas, ¿no? Para decir, ¿me robo las elecciones o no? O no. Entonces, los militares van a jugar un papel,
la gente en la calle, ¿no? Y todo eso son factores que no se pueden predecir en este momento. Comprendo. Uno no sabe si, por ejemplo, los militares digan, mira, ha pasado, a Chávez le pasó, por ejemplo. Sí. Chávez en el 2007 quiso imponer un referéndum revocatorio para reformar la Constitución y los militares dijeron, no apoyamos esto, y Chávez tuvo que aceptar la decisión de los militares. Yo creo que Maduro está en menos condiciones que Chávez y quizá los militares, lamentablemente, o para bien o para mal, pueden ser un factor decisorio. Interesantísimo lo que has dicho. Ahora, ¿por qué le conviene a Maduro y a los que quieren consumar el fraude dar los primeros resultados después de la medianoche? ¿Cuál es la explicación? Bueno, primero ellos necesitan tiempos para totalizar, ¿no? Y luego ver, porque hay una serie de mecanismos de fraude que ya se han explicado, los especialistas han dicho cómo los resultados al momento de transmitirse a este centro de totalización, entonces se cambian en algunos casos, se modifican, ¿no? Entonces necesitas tiempo para llevar a cabo ese fraude, si deciden hacerlo, con lo cual entonces hay otra serie de acciones que la oposición está considerando. Claro. Pero el tema es que necesitas, digamos, tener a la gente cansada, ¿no? Sí. Tener a la gente desactivada para decir, bueno, ya, y amaneces con la decisión. Comprendo. Entonces hay una... ¿Y Maduro habla a la 1:30 de la mañana o a las 2 de la mañana o habla al día siguiente por la tarde o por la noche? Por lo general sería el presidente del CNE que va a decir, ¿no? Va a ser el anuncio oficial. El presidente del CNE es Amoroso, Elvis Amoroso, que ha sido chavista toda la vida. O sea, se supone que un tribunal electoral tiene que ser presidido por un juez o un magistrado mínimamente imparcial, ¿no? Pero no es el caso, ¿verdad? No es el caso. No es el caso. Señor ha sido no solamente chavista, sino que ha tenido un compromiso. El hijo de él, por ejemplo, en este momento, su hijo mayor es secretario del gabinete ministerial de Maduro. De Maduro, claro. Una cosa está increíble. Completamente, digamos, son parte del régimen, ¿no? Claro, y al mismo tiempo también son dolientes, es decir, porque este señor ha sido sancionado por los Estados Unidos. Cierto. Él fue contralor durante muchos años y ninguno de estos escándalos tremendos que hemos visto de PDVSA, etcétera, nadie fue castigado. Cierto, y él sí, por eso lo vi el otro día gritando, diciendo bravuconadas, que las sanciones del imperio y que no les vamos a permitir. Ahora, ¿por qué no han permitido observadores internacionales? ¿No te parece que esa es una chambonada? Quiero decir, si van a hacer un fraude profesional, ¿no luciría mejor tener a unos observadores? Bueno, eso es un tema interesante. Por ejemplo, el Centro Carter ha sido aceptado como observador. Ah, no sabía. Aunque ellos han advertido que ellos no van a hacer, parece que no quieren meterse mucho en la... a dar un respaldo o a criticar, ¿no? Van a estar simplemente observadores. Pero a mí me llama la atención, Jaime, el hecho de que Colombia y Brasil, que son dos aliados de Maduro, decidieron que no iban a enviar observadores. ¿Por qué ocurrió eso? Quizá porque no hay una explicación oficial, pero quizás es porque ellos saben que lo que va a pasar los puede empeñar a ellos también, los puede... O sea, ellos quizá no quisieran participar si se produce, digamos, una cosa chambona, como tú lo estás diciendo, ellos no quisieran formar parte de eso, ¿no? Sí. Se están curando de salud. Se están curando de salud y hacen bien, porque es que saben que Maduro y los suyos van a tratar de hacer una trampa grande, ¿no? Porque no es una trampa de, digamos, las elecciones limpias dieron 54 para Edmundo y 46 para Maduro, ¿no? La distancia va a ser de 20 o 30 puntos. Entonces, es un fraude difícil de vender, es un fraude muy, ¿no? Muy inverosímil, ¿no? Pero adicionalmente a que es yo creo que la diferencia va a ser mucho más de 30 puntos. Imagínate. Pero además de eso, la perspectiva de que Maduro permanezca 6 años más en el poder, con todo... Hay, por ejemplo, analistas que están diciendo que esto pudiera producir, por ejemplo, una segunda ola de migratoria masiva, con todo lo que significa para América Latina. En Perú, por ejemplo, hay 1 millón de venezolanos. Ni más ni menos. En Argentina hay medio millón. En otros hay 7 millones, más de 7, 8 millones. 7, 8 millones. Que se añaden a eso otros 4 millones. ¿Quién aguanta eso, no? O sea, que el costo de que Maduro siga en el poder es cada vez más alto. Ahora,
el escenario internacional. Tú mencionaste, Brasil de Lula y Colombia de Petro no se han querido encolumnar detrás de Maduro, ¿no? Entonces, a ver, vamos a suponer que en la madrugada del 29 de julio se anuncia que ganó Maduro. ¿Ah? Nadie se lo cree. Los principales gobiernos, los gobiernos serios del mundo, ¿no? Van a salir a decir si ha hecho fraude o no. Es decir, Biden va a decir si ha hecho fraude. Yo me imagino que incluso Pedro Sánchez, que es socialista, va a decir si ha hecho fraude. ¿Cómo ves eso? Mira, en el caso de Lula, por ejemplo, en Brasil, a mí me llama la atención que Lula, cuando había el rumor de que el régimen quería cancelar la candidatura de González Urrutia, entonces Lula, y por cierto, Petro también, los dos, casi que al unísono dijeron, sería un desastre que ustedes cancelen esa candidatura, lo cual fue un gran espaldarazo, ¿no? Muy importante, porque el régimen entendió, oye, estos son dos aliados que nos están pidiendo, ¿no? Y esa posición obviamente fue más allá de simplemente la solidaridad automática que puede haber venido de Cuba o de Nicaragua, por ejemplo, ¿no? O de Bolivia. Entonces yo creo que hay, y yo creo que este elemento que te mencioné antes, el hecho de que, ¿qué implica la permanencia de Maduro en el poder, ¿no? O sea, Maduro está ofreciendo otra vez lo que está ofreciendo desde que llegó hace 10 años al poder en el 2013. Y yo creo que hay unas consecuencias muy complicadas para los dos gobiernos. O sea, yo creo que un triunfo de Maduro pudiera complicar el escenario a Petro, por ejemplo, no tanto a Lula, probablemente. Pero a Petro, ¿no? A Petro, ¿Por sí. qué? Bueno, porque eso significa un movimiento masivo. En este momento, por ejemplo, hay discusiones en Colombia sobre el tema de los fondos de pensiones, el tema de los seguros, el tema de los subsidios. Esto vendría a complicar todo este escenario, Grandemente. ¿no? O sea, tú tienes 500.000 venezolanos o más. Sí. Ahora, por supuesto veo a Milei diciendo ha hecho fraude, ¿no? Veo a Pedro Sánchez diciendo ha hecho fraude, veo a Macron diciendo ha hecho fraude, veo a Sunak y a Biden y a Trudeau. Me cuesta trabajo imaginar a Petro diciendo Maduro ha hecho fraude. No sé por qué, no lo veo. ¿Y tú? Sí, yo tampoco lo veo. No lo veo. Pero tampoco veo, digamos, avalándolo así como que depende de mi vida si no eres presidente. No lo veo tampoco, ni a Lula tampoco. Ni a Lula tampoco. ¿Ah? Ya tomaron, tú dijiste, ya tomaron una distancia, ¿no? Sí.